6:33 de la mañana. Claudio Fermín en 7 estaciones para la reconstrucción del país, política, filosofía de vida, magisterio. Un diálogo sereno con Oscar Reyes Matute. Estas son las reflexiones de un profesor universitario, exalcalde y candidato presidencial que nunca ha abandonado las aulas ni el activismo político. Bueno, yo le agradezco a mi invitado de hoy en esta serie de encuentros con los aspirantes a la presidencia, a Claudio Fermín, la entrega de esta publicación muy bien presentada y que supongo, Claudio, plasma tus propósitos, tu visión del país, tu compromiso con Venezuela al postularte. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo, y muchas gracias por tenerme en tu programa. En efecto, hace unos días el profesor Oscar Reyes Matute, un filósofo y amigo por el que siento especial respeto, lo acompañé, presentamos un libro que es de estos géneros, Eduardo, que podríamos llamar conversaciones con. Hicimos varias travesías, él me acompañó en varios recorridos por los páramos, por el llano, por los barrios de Caracas, y en esos recorridos pues fuimos conversando sobre cómo veo el país, cómo entiendo las relaciones políticas. Le rendí cuenta de las actividades que he hecho en otros momentos, en otras etapas, cuando estuve de alcalde de Caracas, y hablamos de las propuestas que estoy haciendo. Y él tuvo pues esa idea, que yo agradezco mucho, de plasmar esas conversaciones en ese texto que con mucho afecto acabo de entregarte, donde hay un compromiso y donde hay una definición, explicar cuáles son las propuestas, por qué esta candidatura tiene tales afirmaciones o por qué tiene tales diferencias con otras. Así que presentamos eso en la buena idea de que una campaña debe ser una fuente de propuestas, una manera de explicar a la población qué es lo que uno se propone. Sobre todo, Eduardo, tú conoces mi parecer en ese aspecto, sobre todo que siempre he resentido, siempre he visto como algo lamentable que la campaña desde hace muchos años, desde hace 20 años, se nos ha ido en la maledicencia, en el yo te dije, que tú me dijiste, en las agresiones. Y como yo he protestado este modelo de confrontación, este modelo de conflictividad permanente, sigo pensando pues que las propuestas son el otro lenguaje, que las propuestas, que las soluciones que cada quien cree tener, es el otro código con el que se debe hacer una campaña. Te agradezco además la dedicatoria personalizada, manuscrita. Fíjate, Claudio, ¿cómo ves al país en la proximidad de estas presidenciales? Y en lo que a posteriori, porque después del 28 la vida sigue, el país continuará, nos toca a todos los venezolanos. Y especialmente a las organizaciones políticas, al liderazgo político, sea cual sea el resultado. Porque las presidenciales no se pueden ver como una fecha única y determinante de un todo. Lamentablemente sigo observando que el escenario, la ecología política, el ambiente político, es un ambiente de confrontación extrema. Algo así como que el exterminio del contrario, la extinción del adversario, mejorará a Venezuela. Hay quienes de veras creen que si estuviesen solos en el panorama y no tuviesen la polémica con ese, entre comillas, adversario o contrario, hay quienes creen de veras que el país sería mejor. Yo siento que ese sigue siendo el ambiente general. Sin embargo, algunas cosas han cambiado. Por ejemplo, quienes promovieron la abstención 1, 2, 3 veces, hoy están participando. Quienes por años estuvieron separados y hasta en posiciones hostiles unos contra otros, hoy han hecho alianzas. Existen partidos no registrados que no pudieron legalizarse, sin embargo han conseguido opciones a las cuales respaldar. Es decir, yo también veo rayos de luz, también veo asomos de convergencia, asomos de entendimiento. Y hay algo que quizás se nos ha pasado por debajo de la mesa porque la campaña ha sido fugaz, muy rápida, tan solo de 3 meses. Este hecho inédito, bueno, no inédito, ya se hizo en mayo del 18,
Pero este hecho de hacer las elecciones antes de que concluya el mandato, porque yo soy de quienes creen que las elecciones debieron ser en marzo. Una elección también es un momento para uno evaluar una gestión, y los venezolanos tenemos derecho a evaluar este último semestre de esta gestión presidencial. Bueno, eso se está obviando. Pero ya que eso es un hecho, Eduardo, estos 6 meses después del 28 de julio, antes de que tome posesión el candidato ganador, van a ser muy interesantes, porque yo vislumbro que estos intentos de aproximación, de coincidencia, de alianzas, este abandono de la abstención, este forcejeo de algunos resabios de violencia de aquí y de allá que todavía aparecen y de abuso de poder, yo ponderando el presente con el pasado, yo creo que eso está poco a poco quedándose al lado. Yo creo que vamos a tener un segundo semestre del año, al menos yo hago votos por eso, porque ese es mi planteamiento, el de un gobierno de integración, el de un gobierno de acuerdos y no una situación de conflictividad que nos tiene exhausto, tiene al país cansado. Y yo siento que los próximos 6 meses, ya que te referías a eso, independientemente de los resultados, yo siento que los próximos 6 meses van a ser 6 meses de entendimiento político, de acuerdos entre partidos, de incorporación al debate político de muchos elementos de la sociedad civil, factores de la producción, fedecámaras con industria, federaciones de sindicatos, asociaciones de empleados, universidades, que hasta hoy han tenido simplemente un rol de expectantes, de espectadores de las decisiones políticas, creo que van a protagonizar más. Yo creo que Venezuela va a optar más por la sinergia, por la convergencia, antes que por la continuación de un conflicto interminable, porque es que los resultados de la confrontación han sido letales, han sido muy malos. Aparte de la política económica que tantas veces en este programa hemos protestado, aparte de la arbitrariedad, del centralismo, que son modelos dañinos, el modelo de confrontación extrema, el modelo de conflictividad hasta extinguir al contrario, es un modelo suicida para cualquier sociedad. No se genera confianza, por lo contrario, ese modelo se convierte en un espantapájaros de las inversiones. Ese modelo sustituye el viejo debate político de ver cuáles son las soluciones a los problemas, en vez de hablar de nutrición o del abastecimiento de agua o de modelos de infraestructura o de la construcción de acueductos o qué vamos a hacer con la calidad de la educación o con la salud o con el salario, esos temas que revelan necesidades y problemas. Entonces ahora la agenda principal es el yo te dije, que tú me dijiste, que aquel me agrede, que este me abusa, que el otro me callapea, diciéndolo en lenguaje coloquial. Yo aspiro pues que este segundo semestre sea un avance por encima de la confrontación. Se habla mucho de las sanciones, sí, señor, y de la influencia que puede estar en el país desde el exterior. Bueno, el propio Nicolás Maduro ha dicho que se retoma, la conversación directa con los Estados Unidos, nos habla desde Qatar, pasando por Barbados. ¿Qué influencia tiene lo que vaya ocurriendo en las próximas semanas en Venezuela, pasando por el 28 de julio, y lo que se interprete y se haga desde la parte externa, desde más allá de nuestra frontera? Percibo que mucha. Y voy a poner un escenario electoral primero. Quienes por mucho tiempo, recurrentemente, digo mucho tiempo del 2005 hacia acá, quienes recurrentemente una y otra vez, por ejemplo, llamaban a la abstención bajo el argumento de que había una trampa montada, que el sistema electoral no sirve, bueno, hoy están inscritos, hoy llaman a votar. Yo aplaudo esto y creo que, aunque a lo mejor desde esos ángulos lo ven simplemente como aprovechar ahora una coyuntura electoral, yo lo veo como un buen mensaje, porque desde afuera deben estar percibiendo, quienes antes no participaban porque existía una trampa montada, según ese argumento, hoy están participando, hoy llaman a votar. Eso ayuda a que desde afuera se perciba que en Venezuela, por encima de nuestros problemas, de nuestra
de nuestros circuitos de casi que enemistad perpetua en el campo político, por encima de los problemas de un gobierno autoritario, existe una intención del país de ponerse de acuerdo. Hay gente que está acudiendo a las elecciones. Eso tiene que ser percibido desde afuera. Yo creo que este cese de la presidencia interina también ha ayudado mucho, porque hubo un momento en que la desconfianza, la inseguridad, Eduardo, fue auspiciada por el propio gobierno. Y con hechos, no estoy hablando de cosas fantasiosas, expropiaciones, confiscaciones, invasiones, cierres de emisoras, cierres de televisoras, el CENIAT cerraba negocios porque no tenían la factura de la copia azul o la copia rosada, el acoso a la propiedad privada, hubo toda una densa actividad que generaba desconfianza e inseguridad. Pero esa inseguridad llegó un momento en que fue generada por la presidencia interina, porque desde afuera la gente se mofaba de nosotros y en otros países la gente lo que decía, aunque eso no se registró aquí en el debate, la gente decía, caramba, pero esos venezolanos, qué cosa, este país es muy extraño, ¿quién va a invertir allí? Esta gente cree que tienen 2 presidentes, creen que tienen 2 asambleas, creen que tienen 2 tribunales. Entonces es un país muy difícil. Hoy, ese llamado a un tribunal legítimo, ese llamado al paralelismo institucional, también ha cedido. Lo que queda es una costrica en esta cosa absurda de una Asamblea Nacional disque legítima, unos diputados que fueron electos por 5 años en el 2015, yo voté por esa tarjeta, pero fueron electos por 5 años, no fueron electos a perpetuidad. De tal manera que yo siento que eso también ha bajado, es decir, bajó la abstención, bajó la denuncia de fraudes anticipados, bajó el paralelismo institucional. Es decir, el país, lo que pasa es que estamos en un debate electoral y es muy difícil contener ciertas aguas, pero el país está yendo hacia esquemas de entendimiento. Veo que ahora se reúne con mucha frecuencia, aunque se reúnen es para informarles, pero ya se reúne con mucha frecuencia el gobierno con industria, con Fedecámaras, con Consecomercio, lo que antes era impensable hace 8 o 9 años. Y todo eso es evidente. Todo eso es evidente. Está a la vista. Yo tengo, por supuesto, un planteamiento electoral, pero tu pregunta es muy luminosa porque estoy viendo hacia el mañana inmediato, después del 1 de agosto, y yo creo que ineluctablemente, inevitablemente, hasta los sectores que son más reacios a conversar con otros que no piensen como ellos, van a sentarse en una mesa. Yo observo que va a ser un segundo semestre de crecimiento político, pero eso significa, para utilizar el lenguaje, digamos, de los teléfonos, que algunos tendrán que resetearse, porque aquellos que creen que es una herejía hablar con alguien que no piense como uno, pues tendrán que entender que esa es la única manera de desenredar este kilo de estopa que es el panorama político y económico del país. Sentarse entre todos a dirimir el futuro. Claudio, qué interesante escuchar tus reflexiones, tus pensamientos en voz alta. Quiero que al regreso vayamos a 2 puntos. En primer lugar, y a propósito de esas aguas, que nos conviene a los venezolanos que no se desborden y que todo fluya en la mayor armonía posible dentro de la diferencia que se exprese el 28 de julio. ¿Qué piensas tú sobre las advertencias que se hacen incluso desde el sector oficial de que en la oposición hay intención de generar violencia, acusar fraude a priori? Es decir, tú como un hombre con experiencia en la política, ¿cómo vislumbras, cómo te imaginas el 28 de julio, una fiesta democrática, luminosa, de participación, que la participación alta es el primer gran triunfo en un proceso electoral? Y después que nos hables sobre el sentido de tu candidatura, la profundidad que tú pones desde tu visión y esfuerzo al postularte como candidato. Volveremos con Claudio Fermín.